Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí nuevamente reunidos para celebrar y estar gozosos con Dios. Les pedimos que en actitud de oración puedan escuchar este preludio y estar gozosos en el Señor. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Hermano, ahí en tu casa, te invito a que allí inclines tu rostro y vamos a hacer una oración a nuestro Señor. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das, porque podemos estar reunidos en familia, porque nos has bendecido a lo largo de esta semana. Padre mío, en el nombre de Jesús, pedimos que estés con cada uno de nosotros. Allí en los hogares de mis hermanos, Señor, tú estés con ellos. Y este culto que estamos ofreciendo a ti, Señor, sea de tu total agrado. Ayúdanos, Padre, y te rogamos que nos bendigas en esta hora. Con gratitud oramos en nuestro corazón porque eres un Dios grande, bueno, fuerte y poderoso, Señor. Amén. Quiero invitarte a que abramos nuestra Biblia en el libro de los Salmos, en su capítulo número 46. Libro de los Salmos, en el capítulo número 46, tiene 11 versículos, así que vamos a hacer la lectura de manera unida. Voy a dar un pequeño tiempo para que usted pueda encontrar la lectura. Salmos número 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Listo? Bien, leemos juntos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, porque ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra.
que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Repetimos este último versículo, versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Con mucho gozo, mi hermano, te invito a que entonemos estas alabanzas y demos gloria a nuestro Señor. Te invitamos a que en tu hogar puedas acompañarnos con estas alabanzas, con alegría, con gozo y sentir esa paz que Dios te da a pesar de todos estos momentos difíciles, que tú puedas adorarlo y estar agradecido con Él. Servidores del Señor, alabar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él asienta al estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. A nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus promesas alabadle a Él. Alabad en la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el canor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, con júbilo y resonante, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira.
nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus promesas alabadle a Él. Alabadle con la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el canor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo y resonante, en su lenguaje todo lo que respira alabe a Jehová. Lo que respira alabe a Jehová. Amén. Hermanos, les invito a que nuevamente abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, de los versículos 9 al 12. Es Apocalipsis 7, de 9 al 12. Vamos a darle lectura unida. La palabra del Señor dice: Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas naciones y linajes, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de lenguas, ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban a alta voz, diciendo: Salvación al que está sentado sobre el trono de nuestro Dios y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 animales, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra, la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Hermanos, preparemos nuestros corazones para escuchar el tema a cargo de nuestro pastor Ananíes Laguna. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Una vez más estamos en este culto glorificando a nuestro bendito Señor y quiero invitarles a orar para recibir la palabra de nuestro Dios. Ahí en su hogar, incline su rostro. Oramos. Padre, en esta hora, con todo su pueblo, cada uno en sus hogares, con su familia, disponemos todo nuestro corazón y entendimiento para recibir su santa palabra. Rogamos, Señor, que como siempre siga usted sustentando nuestros corazones y su Espíritu sea el maestro, el asesor en esta hora, para que en nuestro corazón esté abierto a recibir esta palabra, pero también ruego me dé palabras claras, sencillas, entendibles para su iglesia y usted pueda suplir toda limitación que pueda tener en esta hora, Señor, de tal manera que todo sea conforme a su santa voluntad, para gloria suya y edificación de su pueblo. Pues lo estamos rogando, Señor, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos amados, pues tenemos el gozo de estar cerrando el mes de la Reforma Protestante. Por la gracia de Dios, aquí estamos. El tema de hoy es: los santos se sostienen en pie. Inspirado este tema hoy en el himno famoso de Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios. Hemos leído el Salmo 46 del 1 al 11 y el Nuevo Testamento, Apocalipsis 7 del 9 al 12. Los dos textos nos van a servir como referencia para el tema del día de hoy. Los santos se sostendrán en pie. Esto está inspirado en el himno en el himno Castillo fuerte es nuestro Dios, que cantamos siempre en estos tiempos de la Reforma Protestante, y está basado en el Salmo 46, que ya hemos dado lectura. Tenemos nosotros que preguntarnos por nuestras raíces. Es importante saber dónde surge la doctrina que nosotros sustentamos y reconocer que tenemos nosotros una herencia
profundamente bíblica que debe servirnos como referente para poder interpretar y también movernos en estos tiempos que nos tocan vivir. Los tiempos que vivimos, mis hermanos, no son tiempos como antaño. De hecho, no volverá a ser como antes, ya no. Eso nos queda claro. Y en estos tiempos difíciles, cuando tenemos problemas en la economía, problemas con la tecnología en algunos casos, problemas con crisis nerviosas, crisis de temor que puede haber en el corazón del pueblo, y también otros pues enfrentando duelo en estos tiempos por un ser amado que ha partido, etc. Ese es un contexto difícil el que nos toca vivir, hermanos. No se han celebrado actividades en nuestra iglesia todavía. Esto nos lleva a un tiempo en el cual tenemos que reflexionar en quién es nuestro Dios, y debemos hacerlo basado en las Sagradas Escrituras, y debemos pedir que el Espíritu Santo nos confirme, nos ilumine el entendimiento para conocer a este Dios. Otro elemento importante es nuestra tradición reformada, la cual nos orienta en la interpretación, pues los reformadores buscaron con todo su corazón volver a las Sagradas Escrituras para poder guiar al corazón del pueblo que en aquel tiempo ellos pastorearon. Recordemos, la Reforma Protestante marca la ruptura entre estas iglesias que buscaban apegarse a las 5 solas. Por eso se le llaman solas, porque eran el fundamento y no ninguna otra cosa fuera de ellas. Y hubo una ruptura profunda entre la Iglesia Católica Romana, con su sede y su primacía en Roma con el papado, y estas iglesias de Occidente que comenzaron a formar una teología que se conoció como teología reformada y protestante. Para nosotros es importante todo esto, mis hermanos. A Martín Lutero debemos este hermoso himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Fue compuesto en 1529 y el texto de este himno tiene como base el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Castillo fuerte es uno de los himnos favoritos de la tradición reformada. Se consideró como un himno de batalla en la Reforma protestante, porque cuando se cantaba y se meditaba en la letra, producía un efecto poderoso que impulsaba a aquellos reformadores a no rendirse, a no doblegarse, a seguir buscando que se volviera a la palabra de Dios. Entonces, se volvió el himno de batalla de la Reforma protestante. Y es importante porque a veces nosotros lo cantamos como iglesia, pero desconectado del contexto, del sentido en el cual nace y sobre todo de la teología que tiene este hermoso Salmo 46. Hoy quisiera contextualizarlo, traerlo de una forma que se vuelva revitalizante, fresco para nuestro tiempo, porque aquellos hombres que entonaban estos himnos pensaban en los riesgos, en los peligros, en todo lo que tenían que enfrentar, en todo lo que tenían que perder o dejar. Y este himno henchía sus corazones de emoción, los hacía vibrar en todo su ser, de tal manera que ellos podían pararse en la brecha y no rendirse y seguir avanzando en el tema de la Reforma protestante. El himnólogo John de Julián enumera 4 teorías sobre el origen de este himno. Dice que fue cantado por Lutero y sus compañeros cuando entraban en Worms el 16 de abril de 1521 para asistir a la dieta. Es importante esto. La dieta de Worms se llamó esa reunión donde el Papa había enviado a sus cardenales con la única intención de condenar todos los escritos de Lutero y condenar a Lutero como hereje. Lutero lo sabía, sus compañeros que habían ido, lo habían acompañado desde Alemania, lo sabían. Ellos iban a enfrentar, por supuesto, esta lucha con argumentos y con la palabra de Dios. Entonces dicen que Lutero lo cantó para llenarse de ese entusiasmo, de ese valor para enfrentar esta dieta.
Otra teoría se dice que fue un tributo de Lutero a su amigo Leonard Kaiser, quien fue ejecutado el 16 de agosto de 1527, también por motivos de la Reforma Protestante, por la fe protestante, por defender estas solas que se constituyeron en el fundamento de toda la fe de las iglesias de este tiempo, que se llamaron protestantes. Otra teoría nos dice que fue también cantada por los príncipes luteranos cuando entraban en Habsburgo, antes de la Dieta de 1530, donde se presentaron las confesiones de Habsburgo. Recordarán un poquito en la película de Lutero, cuando se presentan todos los príncipes y el rey pide la cabeza, que dice que cortará la cabeza a aquellos que se rebelen contra la Iglesia Católica Romana. Y todos los príncipes uno a uno pasan y se arrodillan y le dicen: aquí está mi cabeza. Se dice que ellos habían cantado este himno antes de entrar a esta dieta también de 1530. Otra y última teoría de las 4 que se han elaborado acerca de cómo se compuso este himno, dicen que fue compuesto en conjunción con la Dieta de Spira, donde los príncipes luteranos presentaron una protesta contra el edicto de Worms que había promulgado el emperador Carlos V. Así, este himno no era un himno meramente litúrgico, bonito, que se usaba para rellenar la liturgia de una iglesia. Por eso, mis hermanos, yo siempre he llamado al pueblo de Dios a recordar sus himnos. Muchos de los cantos que hoy entonamos están desligados, desvinculados a la historicidad de la iglesia, a los eventos donde Dios ha obrado poderosamente en favor de ellos. Más bien están ligados a eventos de experiencias personales, y no demerito que esto tenga su valor, no demerito que esto tenga su edificación, pero no produce esa profunda identidad que debe tener una iglesia con su historia, con su teología y con su caminar. Nos entendemos como una iglesia presbiteriana reformada, pero pocos logran vincular su fe con la Reforma Protestante, con los himnos que entonamos y con lo que implicó para aquellos reformadores. Por eso, cuando nosotros cantamos Castillo Fuerte nuestro Dios, debemos ser evocados o llamados a pensar y a reflexionar en la teología del Salmo 46. Y creo que pocos han pensado en la teología del Salmo 46 cuando entonan el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Así, mis hermanos, cuando cantamos estos hermosos cantos contemporáneos que hoy tenemos, pocas veces evocamos la escritura y los eventos históricos de la iglesia. Pocos cantos están conectados con esos eventos históricos que producen identidad en el camino de la iglesia. Por eso la riqueza de nuestros himnos estriba en esto que estamos planteando, que son himnos que no nacen solo de una experiencia personal, individualista, no. Nacen del contexto histórico, del dolor, del sufrimiento de una iglesia que está brotando, surgiendo en medio de oposición, en medio de muerte, en medio de persecución. Son himnos que hablan de lo que costó que hoy usted y yo tengamos la Biblia traducida en nuestra propia lengua y que la podamos leer, interpretar y meditarla con tanto gozo y deleite. Eso que usted hace con tanta libertad tiene una historia, tiene un trasfondo, y este hermoso himno nos lleva a ello. Este himno, basado en el Salmo 46, se convirtió entonces en el himno de batalla que animó la lucha de los reformadores, como hemos dicho, al grado que muchos de ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por la verdad que descubrieron en las Sagradas Escrituras. Muchos de los reformadores murieron por su fe. No dudamos que tuvieron que luchar. Seguramente pasaron muchos de ellos por el miedo, enfrentar el miedo de sus propios corazones. Pero este himno, basado en las promesas infalibles del Señor, los alentó a dar el paso final de poner su vida, si fuera necesario, a disposición de su Señor. La teología de este hermoso himno es algo que debe alentar a la iglesia de este tiempo.
El himno 46 nos dice a nosotros: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y la palabra pronto auxilio alude a una ayuda que ha probado ser segura en el pasado, por lo que ninguna futura calamidad debe ser temida, ninguna calamidad ni presente ni futura debe arrebatar la paz del pueblo de Dios. Cuando dice nuestro pronto auxilio, casi también evocamos el pensamiento de Mateo 14, cuando Jesús venía a la barca de sus discípulos, cuando ellos estaban en esa tormenta en el mar de Galilea, en ese lago, cuando estaba su barca azotada por el viento y las olas que parecía que se partiría en aquella madrugada, una noche oscura y de tormenta. El Señor Jesús va al encuentro de sus discípulos. El Señor Jesús sale a buscarlos y en ese encuentro Pedro es quien dice: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Y Pedro comienza a caminar sobre la promesa, sobre la palabra de autoridad de Cristo. Se baja de la barca, pero cuando él mira las olas, cuando él mira las circunstancias, las tormentas, los problemas, comienza a hundirse. Y dice la Escritura que Pedro dijo: Señor, sálvame que perezco. Y dice el texto que al instante el Señor lo tomó, asió de él y lo rescató. Exactamente es la visión que nos hace pensar el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No es un asunto que el Señor diga: a ver si tengo tiempo, a ver si puedo mañana, entre una semana. Los hombres estamos muy ocupados. Los hombres difícilmente tenemos tiempo para actuar en el momento que se nos pide. A veces postergamos cosas. Dios jamás posterga nada. Él sabe cuándo actuar y Él lo hace siempre, como dice el texto bíblico, prontamente, porque nos auxilia en nuestras tribulaciones. Damos gloria a Dios por ello. En el verso 2 dice que estaba nuestro Señor Jesús: por tanto dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Jesús citó esto, recuerdan, cuando dijo: si tuvieres fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esta montaña: desarráigate y échate en el mar y será hecho. Jesús estaba citando este salmo. Nuestro Señor Jesucristo conocía perfectamente las Escrituras y sabía que Dios, el Padre, podría dar respuesta a aquellos que piden con fe. Por eso en la Escritura leemos: al que pide en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. El texto bíblico es muy claro cuando nos llama y nos desafía a nosotros a tener fe, a pedir con fe. ¿Qué es lo que este texto dice? Dice en el verso 21 también, lo que está citando Jesús de este salmo. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Nuestro Señor Jesucristo entendía perfectamente el corazón del Padre y conocía al Padre perfectamente, porque en el Hijo vemos al Padre y esto es una revelación para nuestros tiempos. Nosotros debemos estar confiados en medio de las tribulaciones. En el verso 4 nosotros también encontramos, dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y describe parece que en medio de las tormentas que se vienen hablando, se abre un paréntesis como si estuviéramos en un tiempo de oasis, un remanso, un lugar apacible, y habla del río de Dios. Entonces, en comparación con todo lo que pueda suceder que sea amenazante, se nos habla de un río apacible que abastece el santuario de Dios. Y esto, mis hermanos, no es otra cosa que el estar en la presencia de Dios traerá fortaleza, traerá tranquilidad para todo creyente. Seguimos escuchando de las crisis que pasa el pueblo de Dios.
Usted, hermano, hermana, debe saber que Dios conoce su corazón, sus crisis, sus luchas. Ahí el Señor está para fortalecerle, para actuar en favor suyo. Y en el verso 7 se habla de Jehová de los ejércitos, en hebreo Jehová Sebaot. Este término habla de la autoridad, del poder, del dominio que Jesús, nuestro Dios, tiene sobre todas las cosas, y su autoridad está sobre reyes, sobre poderes y naciones enteras. Entonces se nos habla de que quien va al frente del pueblo de Dios, quien nos respalda, es ese Jehová de los ejércitos. Lutero lo cita en su himno, sabiendo que la batalla que tenían que enfrentar no era contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades, y que Dios, el Jehová de los ejércitos, estaría para respaldarles. El verso 7 nos dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quien reconoce en Dios, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, puede descansar en la soberanía, en el poder y en la voluntad y designios eternos de Dios, de tal manera que puede tener paz en medio de los conflictos. En el verso 8 nosotros encontramos cómo Dios está obrando poderosamente en su gobierno sobre todas las cosas. Y en el verso 10 y 11 se llama a estar quietos, y se nos llama a estar mirando la obra poderosa de Dios. Es Dios quien llama a los pueblos a que cesen o desistan de toda guerra, de todo pleito, porque dice: yo soy Dios, yo soy quien seré exaltado en la victoria. Ningún otro tiene oportunidad alguna de vencer. Aquí en estos versículos se cierra contundentemente la victoria de Cristo. Y quiero cerrar la reflexión con una segunda parte, breve, pero quiero hacerla también muy importante para nuestros corazones. A la mitad de esto, cuando hemos reflexionado en este Salmo 46, quiero preguntar: ¿cómo sabemos que es confiable nuestro Dios y sus promesas? ¿Cómo lo sabemos? Esta semana, platicando con una hermana joven que perdió a su esposo por el COVID, por esta pandemia, en medio de su corazón ella dice: a veces le pregunto a Dios, ¿por qué se lo llevó si yo oré y le rogué y le pedí tanto, pastor? Hay una batalla en el corazón de cada persona. Y no es una batalla, mis hermanos, superficial, no es algo banal. Es sobre el sentido mismo de la vida, de lo que acontece y del poder y del gobierno de Dios. Porque esta pregunta en algún momento creo que nos ha surgido a todos. Todos hemos lidiado con este tipo de batallas y en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. ¿Por qué Dios permitió esto? Sin embargo, yo hago esta pregunta hoy también: ¿cómo sabemos que es confiable nuestro Dios? ¿Y cómo sabemos que son confiables y ciertas sus promesas? Y lo tenemos que afirmar por la revelación que se nos hace en la visión apocalíptica de Juan en la isla de Patmos. Hemos leído también Apocalipsis capítulo 7, 9 al 12 al inicio. Y quiero cerrar usando esta visión apocalíptica y conectándola con el Salmo 46, que inspiró a Lutero para escribir: Castillo fuerte es nuestro Dios. Sí, en medio de las luchas que cada uno tiene, de las crisis que pueda pasar la iglesia, tiene que voltear a su Dios, tiene que buscar a su Dios y esperar que en las Escrituras y por la ayuda del Espíritu se revele quién es este Dios y quién es aquel que se ha llamado Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos. En la visión de Apocalipsis que leímos, tenemos la bienaventuranza futura de los mártires, y yo puedo decir que gracias a esta visión hermosa tenemos un aliento y una esperanza profunda. En el contexto de esta carta de Apocalipsis se anuncia que les viene a los fieles tiempos de terror cual no han padecido nunca antes.
Y Juan les está diciendo que si lo soportan hasta el final, la gloria habrá valido la pena, cualquier pena que le toque pasar al creyente. Está presentándoles lo infinitamente rentable en último extremo, que resulta aceptar lo que implique el martirio que debe sufrir el creyente por ser fiel a aquel que lo ha llamado. En la visión de Apocalipsis, el número de los mártires es incontable. Dice que una multitud de millares estaban allí, y con ello el autor nos revela que no seremos los únicos que pasaremos por tribulaciones, sino que muchos están dando su vida por lo que han creído por el Hijo de Dios. Serán de varias lenguas, razas y naciones, pero lo más maravilloso de esta visión, mis hermanos, es que los creyentes en esta visión llegan victoriosos a la presencia de Dios y del Cordero que ha sido inmolado, aquel que en la visión de Apocalipsis es el Cordero victorioso, el gran vencedor. La visión nos revela que aquellos que están allí delante del Cordero y del Dios el Padre y del Espíritu Divino, no llegan, no aparecen cansados, no aparecen vapuleados, desgastados, sino aparecen victoriosos. La túnica blanca es la señal de la victoria. El grito triunfal de los fieles también adjudica la salvación exclusiva a nuestro Dios. Es Dios quien los ha sacado con bien de sus luchas y pruebas y tribulaciones, y es su gloria la que ahora comparten. Ante la pregunta que hice, ¿es confiable nuestro Dios y sus promesas? Juan nos estaría diciendo, por supuesto, he aquí la visión de lo que les espera a los que mueren en Cristo. La victoria final. Allí no hay cansancio, allá no hay dolor, no hay más tristeza, no hay más angustia. Allí solo hay creyentes victoriosos que compartirán la gloria de su Señor. Es lo que tenemos en esta visión tan hermosa. Dios es el gran Salvador, el gran libertador de su pueblo, y la liberación que Él da no es de la huida, sino una liberación victoriosa. No es una liberación que libra a una persona de los problemas cotidianos, sino que le conduce victoriosamente entre ellos. Esta semana, mis hermanos, nos enterábamos de la partida del pastor Adolfo Naranjo, compañero de milicia de nuestro sínodo de Monterrey. ¿Qué podemos pensar? ¿Que Dios no protege a sus siervos? ¿Qué podemos pensar? ¿Que Dios ha fallado a sus promesas? ¿Qué podemos pensar nosotros en medio de estas cosas? La visión de Apocalipsis me dice que allá hay un siervo llamado Adolfo Naranjo dentro de esta multitud con vestiduras blancas. La visión nos dice que Dios, cuando nos libra, no quiere decir que no permitirá ya que ningún dolor, ninguna enfermedad, ningún problema nos toque. No estamos hablando de que Dios nos librará de todos los problemas, sino que nos llevará victorioso en medio de ellos. Y la victoria final del creyente justamente es cuando vence la muerte terrenal para recibir la vida eterna. Esta victoria no hace que la vida sea fácil, sino la hace grandiosa. No es parte de la esperanza cristiana el buscar una vida que consista en que una persona esté libre de todo problema y de toda angustia, aunque a todos nos gustaría estar libres de problemas y de angustias, ¿no es cierto? A veces hasta cuando haciendo el bien te metes en un problema, a veces hasta con muy buena intención puedes hacer algo para el bien de otros y puede ser que eso te resulte en problema. Dios no está diciendo que te ha de librar de estas circunstancias que vas a pasar. Lo que dice es que Dios te librará, te sacará victorioso en medio de esos problemas que has de pasar. La esperanza cristiana consiste en que una persona en Cristo puede soportar cualquier clase de dificultad y adversidad manteniéndose firme y salir a la gloria al final del camino. Mis hermanos, esta es la visión que nos deja
este hermoso himno, Castillo Fuerte nuestro Dios, que concuerda con lo que dice el Salmo 46 y la visión de Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12, donde hemos leído. El creyente ha de pasar pruebas y dificultades, pero debe tener por cierto que su Señor le sacará victorioso al final del camino. Dios no te librará de estas pruebas que has de pasar, pero sí te sacará victorioso en medio de ellas. Debes creerlo y debes tener confianza. Al final, mis hermanos, vivir en Cristo y morir en Cristo es la ganancia más profunda que puede haber encontrado el hombre en esta tierra. Y si usted tiene a Cristo, usted tiene todo. Usted tiene esperanza, tiene gozo, tiene fortaleza, tiene refugio y tiene pronto auxilio en medio de su tribulación. Mis hermanos, el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios inspiró a lo largo de la historia, en los años de la Reforma Protestante, a muchos que estuvieron, y por la historia sabemos, estuvieron dispuestos y murieron por su fe. Hoy, que este himno, cuando lo entonemos al final, cuando estamos cerrando este tiempo de reforma, se convierta también por la teología del Salmo 46, en donde fue inspirado, en promesas que vivifiquen nuestra fe, hermanos, que alienten el corazón, que cuando usted los entone, medite en la profundidad de su teología, en lo que implica para su vida, para la iglesia de este tiempo. Hoy la iglesia está siendo desafiada, llamada a anunciar la verdad del Evangelio, y hemos de reconocer, hermanos, que muchas veces nos hemos amoldado, adaptado o hemos guardado silencio por miedo a los conflictos, por miedo al qué dirán o a las crisis que se puedan desatar. Pero la iglesia reformada, protestante, por eso se llama protestante, ha de protestar en contra de todo lo que está en contra de las Sagradas Escrituras. Y ha de demostrar con su forma de vida que cree en un Dios que es castillo fuerte, que es pronto para auxiliar en medio de las tribulaciones. Que Dios nos ayude como iglesia a caminar de su mano. Les invito a orar, inclinen sus rostros. Padre, en esta hora, al cerrar este mes de la Reforma Protestante, estamos meditando en la palabra santa que usted nos ha dejado, pensando, Señor, en la riqueza de la herencia de fe que tenemos y la riqueza de la teología de su santa palabra. Queremos ser un pueblo que aprenda a vivir confiado en el Dios de los ejércitos, confiados también que usted es pronto auxilio, que jamás llega tarde a una cita con su pueblo. Reconocemos, Señor, nuestras flaquezas, nuestras luchas. Allí están, Señor, delante de su rostro todas nuestras debilidades y también nuestras omisiones que como iglesia hemos tenido, cuando tal vez debimos hablar y anunciar o denunciar y nos quedamos callados. Queremos ser una iglesia que siga en esta línea de la Reforma Protestante, una iglesia apegada a la palabra, a la Escritura, una iglesia apegada solo a Cristo, una iglesia apegada solo a la fe, una iglesia apegada solo a la gracia y que dé solo a Dios la gloria. Señor, siga obrando en medio de estos tiempos en su pueblo y sobre todo en los líderes, en aquellos que hemos asumido la tarea de guiar a su pueblo. Quite todo temor de nuestros corazones, no que seamos imprudentes, sino que seamos sabios, responsables, pero hombres que aprendamos a vivir confiados en cada una de sus promesas que usted nos ha dado. Porque nos ha de sacar victoriosos, le damos gracias. Cumpla, Señor, sus propósitos en esta iglesia, el Divino Salvador, y en cada uno de mis hermanos que en esta hora pasan pruebas. Su mano los saque victoriosos, pues lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El siervo busca por las aguas, así clama
noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Cada uno como propuso en su corazón haga, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a ofrendar a nuestro Dios. Les pido a todos que inclinemos nuestro rostro para orar. Señor, gracias porque tú nos has permitido poder estar aquí. Gracias porque nos das la bendición, nos das los recursos para que nosotros podamos tener alimentos, podamos tener una cama, podamos tener todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas. Sabemos que en estas situaciones, en estos momentos, estamos pasando por cosas que jamás nos imaginábamos. Pero, Señor, tú nos das esa fortaleza, nos das esa fuerza de decir, no, aquí estoy, no estás solo y yo te voy a proveer. Señor, gracias por todo lo que nos das, que estas ofrendas sean de agrado para ti, que esto poco que tenemos, Señor, que sea para ti, que sea solo para alabar tu nombre. Gracias por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Invito a nuestro pastor Ananías Laguna para que pase a dar la bendición y la oración final. Mis hermanos, vamos a orar, vamos a concluir nuestro culto. Les invito a estar de pie ahí en sus hogares. Incline su rostro. Padre, muchas gracias por este día que nos ha regalado. Una vez más, hemos sentido su presencia que nos inunda, ese abrazo tierno y cariñoso que usted tiene como Padre para cada uno de sus hijos que hoy le han adorado, que le han bendecido ahí en sus hogares y que han recibido su palabra. Ruego, Señor, que usted se quede con cada uno de ellos y los acompañe en esta semana que inicia en sus tareas y labores, tanto dentro del hogar como fuera del mismo. Guarde a su pueblo en su salir, en su retornar, en nuestro despertar como también en nuestro descanso. Y permítanos, Señor,
vivir con claridad como pueblo suyo, recordando que somos un cuerpo y que nos necesitamos para cumplir sus propósitos. Quédese pues también con los enfermos, con los necesitados, con nuestros hermanos que están pasando alguna crisis de cualquier índole en sus vidas. Auxilie por favor a su iglesia y sea con nuestros hermanos que laboran en el área del sector salud. Siempre rogamos por ellos delante de su rostro. Sígalos guardando, Señor, sígalos preservando en su gran amor y bendiga a sus familias, sean ellos instrumentos en sus manos. Todo lo ponemos, Padre Santo, en sus manos, pues lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor eterno de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias, con vuestros enfermos, con la iglesia que padece persecución y con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, reciban un cariñoso saludo de parte de nuestro consistorio y de nuestra junta de diáconos. Seguimos trabajando como iglesia en medio de estos tiempos que nos tocan vivir. Por eso rogamos, sigan orando por nosotros, que el Señor nos llene de sabiduría y entendimiento para seguir cumpliendo con la tarea que se nos ha encomendado. También, mis hermanos, quiero informarles, algunos avisos tenemos este fin de mes, el jueves 29, viernes 30 y sábado 31, tendremos una serie de conferencias a las 7 de la noche, jueves 29, viernes 30 y sábado 31, 7 de la noche, con motivo de la Reforma Protestante. Estaremos hablando, basado en las 95 tesis de Lutero, hablaremos sobre a dónde vamos después de la muerte. El segundo tema será la resurrección de la carne y su estado final. El tercer tema, el juicio final. Estos temas tienen como propósito dar respuesta a inquietudes y situaciones que luego pasamos como iglesia y que tal vez por costumbre, por tradición, muchas veces sin malas intenciones, estamos llevando prácticas o estamos teniendo hábitos que no son bíblicos en cuanto al tema de los muertos. Y cuanto más ahora que la próxima semana se estará celebrando, ¿verdad?, a nivel nacional el Día de los Muertos. Quisiéramos darle un enfoque bíblico, pero desde la Reforma Protestante, hermanos, porque las 95 tesis de Lutero aclararon muchísimo de a dónde van los muertos, para que tengamos una esperanza muy clara en nuestros corazones. Habrá una dinámica donde usted podrá preguntar todo lo que tenga de dudas o de inquietud en su corazón también. Al final de cada exposición habrán personas que nos estarán apoyando para este tiempo de preguntas y respuestas. Yo le ruego, por favor, hermana, no se pierdan estos temas, porque es de esperanza cotidiana, es la fe que tenemos. Todos tenemos un ser amado que ha partido y debemos saber dónde están y qué pasa después de morir. La segunda cosa importante, hermanos, compártalo con todos sus familiares, amigos, esta invitación. Queremos, ojalá toda la iglesia pudiese participar y estar conectada estos días y escuchar y aprender, para que siempre nuestra regla oportunamente sea la bendita palabra de Dios, lo que nos llena de esperanza. Son los avisos, mis hermanos, que tenemos. Sigamos orando por los trabajos de cada una de nuestras organizaciones, de la Escuela de Formación Cristiana. Les pedimos que estén pendientes de las siguientes actividades que estaremos también en su debido tiempo comunicándoles. Esperemos que puedan ustedes participar. Primero Dios, nos estaremos viendo en estas conferencias. Dios les bendiga, mis amados hermanos.